Gracias, presidente. Buenos días. Nosotros obviamente representamos una organización de trabajadores. Somos en Chile 200.000 profesores activos en el sistema escolar, un poco más de 200.000, y nuestro gremio tiene cerca de 60.000 afiliados. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos de la realidad de los docentes es bastante directa. Y cuando expresamos nuestra posición o nuestro punto de vista respecto de la situación o nuestro cuestionamiento a un sistema, lo hacemos en base a datos concretos que nos aportan nuestros asociados. Ya no se trata de una materia especulativa o de hipótesis. En segundo lugar, decir que nosotros no somos técnicos. No nos corresponde a nosotros, o si bien es cierto podemos tener estudios técnicos y respaldar nuestras propuestas en función de esos estudios, nosotros somos trabajadores que tenemos derecho al término de nuestra vida laboral a acceder a pensiones dignas. Y demandamos y exigimos eso del Estado de Chile. Es un derecho que nos asiste, somos trabajadores, profesionales de la educación que contribuimos al país y al término de nuestra vida de activos tenemos derecho a pensiones dignas. Y eso es lo que demandamos y expresamos. ¿Se cumple eso con el actual sistema AFP? Primero, debemos recordar la promesa realizada al inicio de este sistema. La promesa que se le hizo a nuestros profesores, que hoy día están jubilando y que en ese tiempo eran profesores activos, y se les prometió que al cambiarse al sistema AFP obtendrían rentas del 70%, pensiones del 70% de sus rentas de activos. Esa promesa está absolutamente incumplida hoy. Un profesor o profesora hoy día, al momento de jubilar, promedia alrededor de 900.000 pesos de salario. Esa es su renta de activo con la que más o menos jubila. Y las pensiones promedio, que nosotros tenemos información, se ubican en el rango de los 200.000 pesos. Estamos hablando de el 25 o menos de pensiones. Y estamos hablando además de que hay casos todavía aún más dramáticos. Vamos a exponer, por ejemplo, un formulario de liquidación de pensión absolutamente real de una profesora, Teresita Galindo Aguilar, de Temuco, 62.000 pesos. El año 2009, esa pensión hoy día debe estar en alrededor de unos 68, por ahí puede andar. Esa es una liquidación de pensión real. Y aquí está el ejemplo de una persona que en su momento resistió la presión y las amenazas con que nuestros profesores nos testifican que ocurrió en el momento, en los años 80, cuando se implementó este sistema de FP, en donde ellos fueron o presionados o directamente amenazados para que se cambiaran, amenazados con el despido en caso de no acceder al cambio de pensión. Hubo un porcentaje de profesores menores que resistieron esas presiones y se mantuvieron en sus posiciones firmes y no se cambiaron del sistema. Y aquí hay un ejemplo de una persona que jubila, el señor Guillermo Arancibia, con el sistema IPS, se mantuvo en el antiguo sistema de reparto solidario y su pensión es de 949.640 pesos en el año 2012. Hoy día puede estar ligeramente sobre eso. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que los profesores nos sentimos estafados por este sistema. Primero, por la promesa que se hizo respecto de que recibiríamos pensiones del 70%, cosa que está absolutamente incumplida. Segundo, porque se comprometió que el sistema evidentemente sería mejor que el sistema de reparto solidario y el sistema antiguo. Y aquí están las comparaciones. Se argumenta muchas veces, y uno lo escucha, porque hay mucha publicidad y mucha presencia en los medios de comunicación de los defensores del sistema o sus administradores, que la explicación de las bajas pensiones que entrega el sistema de FP estaría en la baja densidad de cotizaciones, que los trabajadores chilenos tendrían muy baja densidad de cotizaciones, es decir, tendrían muchas lagunas. Bueno, yo quiero decir que en el caso de los profesores eso no es así. El profesor, en general, un profesor promedio en este país, tiene una densidad de cotizaciones muy alta, es decir, tiene muy pocas lagunas. En general, un profesor entra a trabajar al sistema y, a diferencia de otras profesiones que trabajan 6 meses, después están 3 meses sin trabajo, etcétera, etcétera, que es mucho más voluble la condición laboral, en el caso de un profesor, en general, entra al sistema y tiene muy pocas lagunas
hay casos de profesores que tienen 0 lagunas. Es decir, 40 o 45 años de cotizaciones ininterrumpidas es la realidad más visible y más concreta en el caso de los docentes, por las características de la profesión, que es una profesión que tiende a mantenerse en una situación de estabilidad laboral. Por lo tanto, la explicación que se entrega respecto de la baja densidad de pensiones, que justificaría estas bajas rentas que tienen los profesores hoy día, es falsa en el caso de nuestra actividad. No es así. Segunda explicación que se entrega, a veces, es que, bueno, lo que pasa es que en el caso de las personas que estuvieron en el antiguo sistema y pasaron al nuevo, a la AFP, el bono de reconocimiento fue muy bajo. Y eso también justificaría el caso de las bajas pensiones. Me van a disculpar, voy a poner un ejemplo personal, mi caso. Yo no estuve en el sistema antiguo, yo empecé a cotizar en el año 82. Y si me meto a mi AFP y hago la simulación que la propia AFP me entrega, que además es una simulación en la que yo personalmente no tengo confianza, porque proyectan condiciones óptimas que raramente, que escasamente se van a dar, y proyecta mi propia AFP en esa simulación ficticia donde las condiciones son óptimas y yo no creo que se vayan a dar, y aún así la proyección no supera el 35% de mi renta de activo. Le pedí a mi esposa, que es profesora, que hiciera anoche una simulación en su sistema y no proyecta más de 1/3 tampoco de su renta de activo. Entonces, la justificación respecto de que los profesores que estuvieron en el sistema antiguo y nuevo y ahí tuvieron el problema, el caso de los profesores que somos puramente AFP, y ese ejercicio lo podríamos hacer con todos los profesores y saldría un resultado, no es tal. De ninguna manera se acerca al 70% prometido, de ninguna manera. Está muy bajo eso. Entonces, nuestra experiencia personal nos dice o nos hace poner en duda cuáles son, dónde están las bondades que se propagandean, que se publicitan de este sistema, dónde están los éxitos, dónde están sus logros, porque en el caso de los profesores nosotros no lo vemos. Yo no puedo hablar de otras actividades económicas, de otras actividades laborales, pero la de los profesores, que se asemeja bastante al promedio del trabajador chileno, o incluso es mejor, porque ya expliqué esto de que en el caso nuestro hay una alta densidad de cotizaciones. ¿Dónde están los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas en relación al sistema de reparto que existía antiguamente, o los sistemas de reparto con los que uno podría compararse hoy día con otros países? ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? ¿Es justo que un trabajador 40 o 45 años después de trabajar toda una vida, en el caso de los profesores, en una profesión además altamente demandante, estresante, con numerosos elementos anexos que dificultan el buen ejercicio de trabajo, es justo que al término de su actividad laboral se vaya y se condene a la pobreza? Porque esa profesora que veíamos ahí, con su renta de, bueno, que renta cercana a los 100.000 pesos o cercanas al mínimo, o estos profesores que promedian los 200.000 pesos con lo que se está jubilando hoy día, ¿es justo aquello? Entonces, yo quiero decir aquí en esta comisión que la demanda de más del 90% de los profesores y profesores, y tal vez me quedo corto en el porcentaje, es un cambio radical en el sistema. Los profesores chilenos no queremos cambios cosméticos al sistema previsional, no queremos maquillajes, no queremos pequeños ajustes. Lo que demandamos, de acuerdo a nuestra propia experiencia, es que este sistema debe cambiar radicalmente. El colega Gustavo Méndez va a explicar un poco aquello. Termino con otro ejemplo. Si por ahí, por los 40 millones, 50 millones, andan los fondos acumulados con los que jubilan nuestros docentes hoy día. Si yo, y eso, un fondo de 40 millones proyecta una pensión de alrededor de 180.000 pesos. Si yo pudiera retirar esos 40 millones y pudiera comprar un departamento de, ¿cuánto sería? 1.800 UF, 1.700 UF, y lo pusiera en arriendo, ¿qué renta obtendría de esos 40 millones en mi fondo acumulado? Que los pudiera retirar, los pudiera invertir en un departamento. Obtendría una renta
tal vez ligeramente superior a la que me da la AFP, y además al morirme se lo dejaría a mis herederos. Entonces, ¿dónde están las ventajas de este modelo? A nosotros los profesores no se nos ha logrado convencer, de acuerdo a nuestra propia experiencia, cuáles son las ventajas de este modelo. No las encontramos, no las vemos, no nos sentimos beneficiados, y como dije al principio, discúlpenme si la palabra es fuerte, pero nosotros, el sentir de un profesor, al momento de jubilar, al momento de acercarse a su AFP y que le proyecten su pensión cuando usted se acerca a jubilar, es un sentimiento de estafa. Cotizar toda una vida para terminar con esas pensiones, la sensación es de que nos han estafado como trabajadores. Gracias. El tiempo a todos a preguntar.